Pero en definitiva, y con todo esto, estamos hablando de una ganancia de 30% en dólares. Estamos transitando la segunda mitad del año y hay 5 CDRs que se están posicionando como buenas oportunidades de inversión, principalmente porque el mercado ya ha subido fuertemente, se espera algún tipo de baja, pero hay algunos que siguen esperando una gran suba. Así que vamos a ver estos 5 CDRs, los 5 favoritos probablemente de Wall Street. Empecemos entonces con el primero de estos CDRs. El ticker es BRK.B larga y esta empresa es, no sé bien cómo se pronuncia, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Ahora, ¿por qué elijo esta empresa? Básicamente porque es una empresa que año tras año ha logrado batir al S&P 500, o sea, rendir más básicamente. Pero vamos a verlo con números y no nos quedamos con lo que digo yo. Nos venimos a las pantallas entonces y bueno, acá podemos ver básicamente el rendimiento, la performance que ha tenido con respecto al S&P 500 año tras año. Tenemos básicamente cómo se comportó el precio de la acción de esta empresa con respecto a cómo se comportó el S&P 500, incluyendo los dividendos que paga el S&P 500, cosa que esta empresa no hace. Pero bueno, en el año 1965 teníamos un 49,5% de rendimiento de esta empresa con respecto a un 10% del S&P. El año siguiente ambas bajaron, cuando ustedes vean paréntesis significa que fueron años negativos, pero si nos fijamos, bajó menos Berkshire que el S&P 500 propio, o sea, cuando sube más generalmente y cuando baja menos, lo cual nos deja con más ganancias. No obstante, obviamente estos no son todos los años así, como podemos ver en 1967 rindió más el S&P 500 que ganó un 30% con respecto a Berkshire. Pero si vamos viendo todos los años desde aquel momento hasta la actualidad, vamos a ver un crecimiento de más de 3, casi 4 millones% por parte de esta empresa con respecto a un 24.000% enorme diferencia del S&P 500. Y si nos fijamos, el crecimiento compuesto anual o la ganancia compuesta anual, estamos hablando de casi un 20% año tras año de Berkshire contra otro 10% casi del S&P. Muy importante contemplando los dividendos. Y a esto sumémosle que el año pasado, o sea, si vamos a años recientes, no solamente a los siglos atrás, sino que el año pasado esta empresa logró rendir un 4% a favor, o sea, positivo, con respecto a un S&P que cayó un 18%. Por ende, hasta hoy en día sigue siendo una buena inversión con respecto a los datos que estamos viendo. La realidad es que podría seguir hablando de esta empresa, pero no quiero ahondar demasiado más porque esta empresa la lleva el mejor inversor de todos los tiempos, entonces algo bien seguramente esté haciendo. Por lo cual pasamos directamente al segundo CDR. Este segundo CDR es PBR y si prestas atención vas a ver que cada uno de los CDR que te voy a mencionar te voy a ir tirando como algunas perlitas o detalles que me parecen súper interesantes, como en el caso de Berkshire, lo que viste recién. Ahora vamos con PBR. ¿Y qué tiene de interesante PBR? Bueno, para entender qué tiene de interesante, nos dirigimos a Morningstar, donde yo veo algunos de los ratios de análisis fundamental, y me voy a dirigir a la parte de abajo, donde vamos a encontrar la parte de Dividends and Splits. Acá, como podés ver, si yo voy a la parte de Trailing Dividend Yield, que básicamente significa el porcentaje de ganancia que estamos generando año con año con sus dividendos. O sea, si la empresa cotiza $100 y te paga $30 de dividendo, es el 30%. Bueno, es eso simplemente. Entonces, si vamos a cómo rindió en el año 2022, vemos un 60% de rendimiento. ¿Qué significa esto? De cada $100 que invertías en esta empresa, la compañía, solo como forma de dividendo, ya te pagaba $60. Y después, bueno, cómo se comportara el precio de la acción. Esto obviamente es algo que no suele pasar en las empresas y por eso deja a PBR como una gran oportunidad de inversión. Si bien este número, si vamos al current, al valor actual, decreció casi un 33%, o sea, casi un tercio, bajando hasta 40%, así todo, 40% sigue siendo un número gigantesco. Pensá que de cada $100 ganar 40 de dividendo es muchísimo. Así que por eso PBR se posiciona como una de las empresas más interesantes para este momento. Más adelante en este video vamos a ahondar un poquito más en el precio de cada una, cómo esperamos que se comporte, rendimientos esperados, etc. Pero por ahora pasamos con el tercer CDR y este es Electronic Arts. Esta empresa se dedica al desarrollo de videojuegos. Si sos una persona joven, probablemente juegues alguno o varios de estos videojuegos, y si no, tal vez seas una persona un poco mayor y tengas hijos jóvenes, y si les preguntas, probablemente juegan alguno de estos videojuegos. Y esto es muy importante, inversores, el hecho de que las compañías en las cuales invertimos sean
o tengan productos o servicios que consumimos en el día a día. Si vos invertís en Apple y tenés una computadora Mac o tenés un teléfono iPhone, vos sabés la calidad de eso y sabés que es probable que se siga manteniendo como líder en el mercado. Ahora, tal vez si vos tenés por decir un ejemplo, un Motorola, vos decís, che, mira, la verdad que no me gusta mucho el celular, lo cambiaría. Entonces, en ese caso, te das cuenta de la ventaja competitiva que tiene una empresa respecto a la otra. Por eso te menciono esta parte de los videojuegos. Y si nos adentramos un poquito más, para quienes más o menos están metidos en el mundo de los videojuegos, esta empresa es la que desarrolla, o la que es dueña básicamente del FIFA, uno de los juegos de fútbol más jugados a nivel mundial, probablemente el más jugado. Después tenemos juegos como el Sims también, que es súper jugado, el Battlefield, entre otros. Y algo que me parece muy importante y que te recomiendo que hagas cuando vos analices fundamentalmente una empresa, es entender qué está haciendo bien esta compañía y cuán buena es haciendo eso que hace. Entonces vamos a poner un ejemplo, el Apex Legends, uno de los juegos más recientes que sacó la compañía en el año 2019. Ese mismo año que la empresa lo lanzó, se convirtió en el juego más descargado del mundo de los videojuegos gratuitos. O sea, ese es el poder que tiene Electronic Arts. No sé si será la mejor compañía de videojuegos o no, porque hay varias buenas. Activision Blizzard es otro gran competidor que tiene, por ejemplo, Ubisoft también, pero Electronic Arts actualmente se está posicionando como una de las más interesantes para invertir, con algunos de los ejemplos que te mencionaba recientemente. Vamos ahora con el cuarto CDR, y este es Mercado Libre, una empresa argentina raro de ver en Inverar, pero acá estamos. De hecho, Mercado Libre fue mi empresa favorita, mi CDR favorito en algún momento allá por el 2019. Y si vemos cómo se comportó su precio a partir de ese video, en dólares le fue bastante bien. Pero bueno, algún tiempo después Mercado Libre empezó a cambiar algunas cosas. Y a lo que me refiero cuando digo empezó a cambiar algunas cosas, me refiero a que empezó a invertir muchísimo en desarrollo. Eso está bueno porque vos estás haciendo que la compañía crezca, pero tenés un gasto gigantesco atrás que es difícil de mantener. Y por esa razón es que Mercado Libre cayó mucho de precio. A todo esto sumado recientemente una noticia la cual hizo que Mercado Libre estuviera inclusive un poquito más barata de lo que ya venía estando. Y esto hace que a mí me empiece a llamar la atención nuevamente, pero este video no se trata de lo que me interesa a mí, sino de lo que dice Wall Street, así que más adelante vamos a pasar a eso, pero de momento es un CDR interesante. Ahora, antes de pasar a los números, cuánto espero ganar con cada uno de estos CDRs, etcétera, 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 vamos con el quinto CDR, que es PayPal. PayPal es una empresa que, al igual que las anteriores, creo que no necesita mucha presentación, probablemente muchos la conozcan, es como un mercado pago, pero a nivel internacional y gigantesco, y lo que estuvo haciendo lo voy a ir desmembrando parte por parte como para que lo vayas entendiendo. Para empezar, mejoró su TPV. ¿Qué es el TPV? Es el Total Payment Volume. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa este volumen total de pagos? Básicamente es la cantidad de pagos que se realizan en su plataforma. Así de sencillo. Este número subió un 11%. Es mucha suba para una empresa tan grande. Estamos hablando que en un solo trimestre se realizaron más de 376.500 pagos en un solo trimestre. Y además, algo súper interesante de esta plataforma es que aumentó un 12% la cantidad total de transacciones por cuenta. Y vos dirás, ¿cómo me sirve saber esto? Pensalo de la siguiente forma. Primero te voy a explicar el concepto técnico y después te lo voy a bajar a tierra, pero esto, acordate que en Inverar siempre tratamos de educar financieramente, así que para que vayas incorporando algunos términos. Estos números que yo te dije recién son KPIs o KPIs. Básicamente son métricas claves que tiene la empresa y que vos tenés que analizar. Pero para no complicarte con estos conceptos, como ya dije antes, te lo bajo a tierra. En definitiva, es sacarle el jugo a los clientes. Eso es lo que está haciendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque con cada transacción que hace un cliente, cada vez que vos querés enviar dinero de una cuenta a otra, cosas similares en PayPal, a vos te cobran una comisión. Entonces, a más transacciones haces, más comisiones pagas. Y a más comisiones pagas, más plata gana esta empresa. Mismo ocurre con los pagos que haces. A más pagos se realizan a través de su plataforma, más dinero gana. Entonces, lo que está haciendo no es llegar a más usuarios. ¿Por qué no está llegando a más usuarios? Porque es una plataforma gigante. Es como Coca-Cola. Es difícil que Coca-Cola llegue a nuevas personas, porque probablemente ya todas las personas del mundo conozcan Coca-Cola. O casi todas, obviamente. No, tal vez no todas, pero muchísimas. Entonces es difícil llegar a nuevos usuarios. ¿Qué es lo que haría Coca-Cola si yo dijera o la comparara con PayPal? Es como si Coca-Cola vendiera 2 Coca-Colas a cada uno de sus usuarios actuales. Eso duplicaría las ventas así, de forma inmediata. Bueno, esto es lo que está haciendo PayPal. No está tal vez llegando a nuevos clientes, sí lo está haciendo, pero en menor medida, pero lo que sí está haciendo es sacarle más jugo a cada cliente. Ahora sí vamos a pasar al Excel, pero antes acordate que lo tenés gratis descargable completamente en la descripción de este video.
Y aprovecha a darle me gusta, a dejarnos un comentario súper positivo, a suscribirte a este canal que es completamente gratis, nos ayudas muchísimo. Este tipo de videos llevan horas de preparación, así que espero que te sirva y si le das apoyo vamos a seguir trayendo contenido de este tipo al canal. Pero ahora sí, vamos directamente al Excel y vamos a ver qué nos encontramos acá. Para empezar tenemos el ticker de cada una de las empresas que fuimos viendo hasta el momento y al lado tenemos el Shield. El Shield, acordate que son simplemente los dividendos que paga cada empresa. Como puedes ver, algunos aparecen en 0%, lo cual significa que no pagan dividendos, y los que aparecen con números son Electronic Arts, que es un 0,6, es un dividendo muy pequeño, y PBR, que ya dijimos que tiene un dividendo extraordinario. Al lado pusimos el precio de cada uno de sus CDRs, o sea, estos son precios en pesos, y por último tenemos el rendimiento, o sea, a cuánto equivale el 31%, en este caso de PBR, el 31% de estos 8.125 pesos, son aproximadamente estos 2.535 pesos. O sea que cada año con esta inversión de 8.000 pesos más o menos, estaríamos ganando 2.500 aproximadamente. No obstante, acordate que es una inversión dolarizada, así que si el dólar sube o el dólar se dispara o lo que fuera, entonces en cualquiera de esos casos nosotros seguiríamos ganando más, porque ya está dolarizada la inversión. Esto ocurre con los dividendos y también obviamente con cualquiera de los CDRs, como tal con el precio directamente. A la derecha tenemos la inversión total que estaríamos realizando solamente en estas empresas con dividendos, que son estas dos de acá. Y bueno, al lado tenemos la ganancia y después tenemos la ganancia porcentual medida en básicamente en la inversión total. O sea, si yo gano 2.500 pesos de una inversión de 13.000, estoy ganando más o menos el 20%, solo de dividendos. Ahora vamos a ver qué esperamos del precio. Me vengo entonces a la segunda hoja y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Por un lado tenemos, bueno, los mismos símbolos que teníamos recién, o sea, los tickers de las empresas. A la derecha de esto tenemos esta columna que dice WS, que hace referencia a Wall Street. Lo que básicamente vemos acá es el precio que Wall Street dice que debería tener cada uno de estos CDRs, o básicamente la acción en dólares. Luego tenemos a Morningstar, que es otra plataforma que tiene también analistas, que nos van a decir a cuánto estiman ellos que debería estar cada una de estas acciones. Luego tenemos el precio actual al que cotizan realmente en este momento. Y por último tenemos el beneficio que generaríamos si el precio se moviera desde lo que cotiza actualmente hacia lo que dicen los analistas. Vamos a ponerlo con números bien sencillos. Supongamos que el precio de cualquiera de estas empresas, vamos a elegir la primera, fuera de solamente $100, ¿ok? Y que los analistas, algunos dicen que debería estar a 100 y otros dicen que debería estar a 200. Antes de darle Enter, vamos a ver cuánto debería ser el número. Si alguno dice que debería estar a 100 y otros a 200, el promedio entre 100 y 200 es 150, es el punto en el medio. Entonces, si actualmente cotiza a 100 y el promedio que debería cotizar es 150, de 100 hasta 150 hay un 50% de crecimiento. Así que cuando yo apriete Enter, la parte de beneficio debería decir 50. Aprieto Enter y dice 50 correctamente. Entonces, en definitiva es eso, es del precio actual cuánto debería subir para llegar a lo que estiman los analistas. Ahora sí vamos a dejar todo como estaba y vamos a ver de dónde obtengo estos datos, porque no son datos que yo me invento. Así que vamos a la columna de Wall Street y vemos que acá aparece 388, pero si vamos arriba a la derecha lo vemos con más detalle, en realidad son 387,5, mientras que a la derecha en Morningstar dice 370. Me vengo entonces a Seeking Alpha, voy a la parte de Ratings, acá voy a hacer clic donde dice Wall Street Analysis y me voy a ir a la parte de abajo donde tenemos ahora sí las proyecciones. Como puedes ver, el promedio, es decir, a vos te dan un estimativo hacia el alza, uno hacia la baja y un consenso en el medio. Ese consenso en el medio está en, como podés ver, 387,5, que es el mismo número que teníamos cargado en el Excel. Y si me vengo a Morningstar, me deslizo hacia la parte de abajo y como puedes ver acá, el Fair Value, que es exactamente lo mismo que estábamos viendo recién, está en 370. Así que bien, tenemos todos los datos cargados. Luego tenemos el precio actual real de cada uno y bueno, después la parte de beneficio que ya te expliqué. Así que, habiendo explicado todo esto, el beneficio que deberíamos generar sería por cada uno de los CDRs estos que ves acá. El más interesante de todos es PayPal, porque como podés ver el número es extraordinariamente grande. Y esto es porque PayPal sufrió una caída gigantesca que podés ver en los gráficos y por ende los inversores esperan una recuperación muy fuerte en forma de V corta, o sea que bajó fuertemente y suba fuertemente. Pero vamos ahora a ver los números como tal. Si yo me voy a la siguiente hoja, que es la de retorno total, vamos a ver, bueno, de nuevo tenemos lo mismo, los tickers, luego tenemos los shields, que son los rendimientos de dividendos, posteriormente tenemos el retorno que esperan los analistas por la suba de precio y por último tenemos el total. Y acordate que todo esto está en dólares. Nosotros sumamos el yield más el retorno por precio y nos da el retorno total. Y a la derecha lo que hicimos fue hacer un promedio. Este promedio lo que está básicamente haciendo es, valga la redundancia, promediando el total. No obstante, tened en cuenta que
los CDRs tienen distintos precios. Entonces, si vos invertís en el precio de cada uno, el promedio de retorno, si es que todo se da de esta forma, no va a ser exactamente este. Este retorno vos lo obtendrías si se da todo de esta forma, pero también si invirtieras la misma cantidad en cada uno de los CDRs. Pero en definitiva, y con todo esto, estamos hablando de una ganancia de 30% en dólares. Evidentemente, esto es si se cumplen las expectativas de los analistas de Wall Street, pero son rendimientos muy atractivos, más aún contemplando el momento en el que estamos a nivel internacional y nacional también. Pasemos ahora, inversores, a ver la práctica de cómo podemos nosotros operar alguno de estos CDRs. Para esto me vengo a mi cuenta de Bull Market Brokers. Acordate que si querés que yo sea tu asesor, que esto no tiene ningún tipo de costo extra, no pagas más comisiones, no me tenés que pagar a mí ningún extra, es simplemente ponerme como asesor, lo vas a tener en las tarjetitas y en la descripción de este video la explicación paso a paso con todo lo que tenés que saber. Más allá de eso, vamos a ver ahora sí cómo podemos efectuar la compra de cualquiera de estos CDRs. Me voy a ir a la parte de operar, cargar orden en este caso, y donde dice símbolo voy a escribir el ticker de la empresa que yo quiera comprar. Para el ejemplo voy a cargar, por ejemplo, Berkshire, que es la empresa de Warren Buffett. Pongo BRK, automáticamente me aparece BRKB. Voy a hacerle clic acá y a la derecha me va a salir la caja de puntas. Si no sabes lo que es la caja de puntas, es súper importante que lo sepas, lo tenés también en las tarjetitas explicado gratis. Ahora bien, vamos a poner, bueno, qué cantidad quiero comprar. Supongamos que quiero comprar un CDR. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? Vamos a decir que yo quiero pagar 200 pesos. Esto obviamente es un monto de ejemplo, porque si yo envío la orden a 200 pesos no se va a ejecutar nunca por el hecho de que el CDR sale 10.000 pesos y yo estoy queriendo comprarlo a 200. O sea, jamás lo voy a comprar, pero simplemente para el ejemplo. En este caso, lo que yo tendría que hacer si quiero asegurarme de que mi orden se ejecute sería decir que lo voy a comprar a, obviamente, los 10.000 pesos que sale o un monto similar. Pero para el ejemplo solamente le voy a poner 200, voy a darle a enviar, voy a decir que acepto los términos y condiciones y le doy a confirmar. Como puedes ver, a mí me está arrojando un error, ya que la validez de oferta es por el día y yo estoy en un día que no abre el mercado, o sea, es un sábado, así que lo que voy a hacer es ponerle hasta cancelar, le voy a dar a enviar ahora sí, confirmar, y ahora sí la orden fue enviada correctamente. Esto, despreocupate que a vos no te va a pasar si lo haces mientras el mercado esté abierto, es decir, de lunes a viernes en jornada laboral. Por lo tanto, punto número 1, no te olvides de suscribirte a este canal para seguir aprendiendo y desde ya, gracias. Y también te voy a dejar acá un video en el cual te explico qué son los CDRs, cómo invertir en ellos. Es un curso completo sobre CDRs, así que nos vemos ahí.